Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Estamos escuchando a Javier Camarena de un nuevo disco, un disco dedicado a Donizetti. En un momento más, un fragmento de la conversación que tuve esta mañana. Me logré enlazar hasta el mismísimo Teatro Donizetti allá en Bérgamo, para platicar con el mejor tenor del mundo. Fíjense que el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores apareció con una caída similar a la que tuvo el día de ayer la norteamericana, 1.28 abajo, una reacción quizá a la, en este caso, elevación de las tasas de interés. Por cierto, hablando de tasas de interés, hoy el Banco de Inglaterra subió también 75 puntos la tasa de interés, y el Banco Central Europeo está en plena discusión sobre el nuevo impuesto que están planeando en Europa. Así que hay que analizar bien que no tenga contraindicaciones. Lo más probable es que lo acaben pasando a los clientes, como pasa con todos los impuestos. El Congreso de Guanajuato rechaza el uso de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad. El aguacate mexicano no está manchado de sangre, le dijo hoy el presidente a una periodista canadiense. Hoy se dio la reunión entre la secretaria Buenrostro y la embajadora Tai. Como usted sabe, pues estamos pendientes de que las pláticas, en este caso la fase de consultas, termine, y vamos a ver si vamos o no a un panel. Brasil poco a poco gana la, calma, y emprende la transición. Las protestas se diluyen. En más temas, los aeropuertos siguen en niveles de tensión muy altos. El día de ayer en la Ciudad de México tuvimos pues una escena muy complicada. Una señora perdió la calma y literalmente se lanzó contra personal de Emiratos. En un momento más el video se ha vuelto viral, pero por supuesto lo recordaremos. Quiero decirle que Volaris sigue cancelando vuelos saliendo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a, como usted sabe, la restricción. 102 vuelos ha tenido que cancelar debido a las restricciones en despegues y aterrizajes desde el mismo. Eurodiputados en México confían en que llegaremos a un nuevo acuerdo con la Unión Europea antes del 2024. El presidente conversó con Boric. El presidente chileno vendrá en visita a México con motivo de la Alianza del Pacífico. Tendrá también su visita un contenido bilateral. Hoy Marcelo Ebrard estuvo en el seminario que coordina Sergio Aguayo allá en el Colegio de México. Habló de una pandemia de las armas. También sostuvo que hay una caída drástica de los venezolanos con una aplastante mayoría en la ONU. La Asamblea General, que no el Consejo de Seguridad, la Asamblea General aprobó una resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba. Hoy en Bellas Artes se está llevando a cabo un homenaje a un gran embajador mexicano, Luis Ortiz Monasterio, a quien desde este espacio mando un abrazo, a ver si tenemos ocasión de conversar con él el día de mañana. Bueno, pues estos son parte de los temas más importantes. Hoy platicaremos con José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, sobre pues la situación que prevalece en el caso Ayotzinapa, y le hemos dado pues una revisión muy amplia al tema electoral. El día de hoy platicamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Dice que la reforma tendría un costo muy elevado y esto pues sería literalmente el ocaso de la democracia. En las antípodas está el coordinador de la mayoría. Me dijo Ignacio Mier que a pesar de que no les beneficiaría a ellos la reforma, están dispuestos a hacerlos, y que es una reforma, o quieren avanzar en una reforma democrática y equitativa. También platicamos con Espinosa Cházaro. Las tres conversaciones están ya en las redes sociales por si usted las quiere escuchar. El Senado aprueba citar a comparecer a Rosario Piedra. Ella dice que se ratifica en lo que dijo y que no interviene en los temas del INE. Vamos a ver en qué termina todo eso. Pausa, volvemos. Hay toda una conversación en Twitter a propósito de la reforma electoral. No me voy a detener demasiado en ellas. Yo hace un rato dije que a mí me parece esperpéntico que un gobierno que no logra emitir licencias aeronáuticas, porque les hackearon la institución, les hackearon la secretaría, y mantiene al país degradado en aeronáutica civil. Vamos a ver si en mayo del año próximo nos suben, muestre más afán en degradar el sistema electoral que en resolver el desastre. Y me dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Mire, se lo voy a decir, el presidente es el jefe de la administración pública, y yo veo que pasa más tiempo viendo de pegarle al Instituto Nacional Electoral. Hoy le dedicó más tiempo a eso. El que su institución, su Secretaría de Comunicaciones haya sido hackeada
hackeada y que no emitan licencias aeronáuticas. O sea, lo que nos están diciendo es el gobierno baja la ventana y no opera. Imagínense que el INE dijera, pues no hay credenciales de aquí a diciembre o de aquí a junio. Bueno, pues sería motivo de preocupación. Subrayo, el presidente es, además de el jefe del Estado, es el jefe de la administración pública, y yo creo que las prioridades regulatorias y el tiempo que les dedica a los distintos asuntos sí dice mucho de qué le preocupa o con qué está dispuesto a vivir, ¿no? Es decir, a mí me da igual, o no parece preocuparle tanto que en este caso se haya ni más ni menos que penetrado, así en el peor sentido de la palabra, en este caso, su Secretaría de Comunicaciones, con una enorme gravedad. O sea, estamos hablando de las licencias aeronáuticas. Y sí creo que en este caso, pues cuando uno le dedica más tiempo a una cosa que a otra, pues los resultados son esos, que de pronto descuidas lo fundamental, que es garantizar una administración pública funcional. Bueno, avanzó en el Senado el tema de las vacaciones. Israel Aldave, adelante. Sí, así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Ya se aprobó por unanimidad el tema de las vacaciones dignas, esta reforma que, de acuerdo al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, es histórica, ya que a partir del primer año de trabajo, los trabajadores justamente, Leonardo, van a poder gozar de 12 días de vacaciones pagadas. Actualmente este periodo es de 6 días y así subsecuentemente van a ir aumentando año con año las vacaciones, Leonardo, hasta que se junten justamente 32 días de vacaciones pagadas. Esta es una conquista laboral, dijeron los legisladores de todos los grupos parlamentarios, que no solamente va a beneficiar la productividad de los trabajadores, sino también de su vida familiar y también incluso pues todo lo que tiene que ver con el estrés laboral. Y es que afirman, Leonardo, que con esta reforma que ya fue enviada a la Cámara de Diputados, necesita su aval justamente allá en San Lázaro, México va a dejar de pertenecer al grupo de países que menos vacaciones dan a los trabajadores. También lo que avanzó, Leonardo, y hoy fue pues prácticamente histórico, porque con los votos de Morena y sus aliados políticos, por supuesto, los grupos parlamentarios de oposición, se aprobó la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien va a tener que rendir cuentas, Leonardo, a esta soberanía, principalmente por esta recomendación que hiciera en días pasados para que el Poder Legislativo pues trabaje, pueda legislar para transformar, para modificar al Instituto Nacional Electoral. Y es que hoy de nueva cuenta el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó, Leonardo, que la CNDH se excedió, que incluso violó la Constitución al pronunciarse en un tema que no le compete. Así lo dijo. La CNDH, lo digo con toda responsabilidad, se excedió de sus facultades y funciones. La autoridad, atendiendo el principio de legalidad, solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. Yo creo que la CNDH y su titular deberían actuar con más prudencia. Pues ahí, Leonardo, las palabras por parte del también presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahora toca a la mesa directiva de este Senado definir el formato, la hora y el día de esta comparecencia, que por supuesto se anticipa va a ser muy acalorada por parte de la titular de la CNDH. Comentarte también, Leonardo, finalmente, que en estos momentos se lleva a cabo la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante comisiones del Senado. Ha tenido que enfrentar el funcionario los cuestionamientos por parte de los legisladores de oposición respecto a la contratación de los médicos cubanos, por supuesto la falta de medicamentos y de igual manera las muertes provocadas por la pandemia de COVID-19. La panista Lili Telles fue la más dura al cuestionar al funcionario federal. Ustedes, los de Morena, la han afectado. Todo lo que han tocado en el sector salud lo han deteriorado. Y la obra estelar de la 4T es la falta de medicinas, que a la fecha continúa en todo el país. El desabasto de medicamentos es el símbolo de la ineptitud y la falta de humanidad de la 4T. No agachen la cara, escuchen la verdad. Ahorran dinero ustedes de Morena a costa de la vida de los ciudadanos.
Leonardo, pues parte de lo que ocurre en estos momentos aquí en el Senado de la República, en esta comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien, bueno, se espera que se defienda justamente de este y otros cuestionamientos, como también por parte de la priista Nubia Mayorga sobre el recorte en el presupuesto para la compra de vacunas. Así las cosas, Leonardo, con las imágenes de Uriel Rivas desde el Senado de la República. Saludos, muchas gracias por el reporte. A tus órdenes, buenas noches. Y saludo ahora al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, el doctor José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Te leí hace algunos días, la justicia en este país pasa por momentos verdaderamente lamentables. Cuéntanos o comparte con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país. José Ramón, tu reflexión. Cómo no, querido Leonardo. Mira, lo que me parece muy grave dentro de los muchos problemas que tiene la justicia es lo que está sucediendo con Ayotzinapa. Más allá de la tragedia que se dio aquella noche y los días subsecuentes, lo que yo decía es que se descolocó completamente la justicia. No hay un punto, no hay un campo. Imaginemos cada quien en la metáfora espacial que queramos, en donde se esté discutiendo y en donde muy probablemente se deba resolver o no se pueda resolver ya la situación de Ayotzinapa. No deja de ser muy grave que de por sí el aparato de justicia no tenga capacidad para resolver el problema y se haya creado una comisión de la verdad. Se haya tenido que llamar a un grupo independiente de expertos, se haya tenido que generar una serie de instancias paralelas a las judiciales. Pero ya ahora ni siquiera esas instancias paralelas están funcionando. Salen unos correos, se desmienten, las propias autoridades de esas comisiones de la verdad ya no están sosteniendo o no pueden sostener sus ideas. Se dice unas partes sí son adecuadas, otras partes no son adecuadas. Entonces la verdad es que es de una gravedad, me parece a mí, que ya ni siquiera estas soluciones paralelas, adicionales, como las queramos ver, ya no estén funcionando, ya son otras las que no están funcionando, y así me parece que al rato vamos a tener que constituir, desafortunadamente, una comisión de la verdad para saber lo que hizo la comisión de la verdad y otra para la comisión de la verdad, y así subsecuentemente. Entonces, creo que sí debemos estar muy atentos a lo que significa esta descolocación de la justicia. Creo que ya no hay un espacio, un campo, y Ayotzinapa se puede volver en una situación de una no justicia, un no lugar inclusive para definir conductas en términos delictivos y desde luego responsabilidades, Leonardo. El que no tenga una sede de definición, un espacio, nos lleva a conceptos como utopía o distopía, pero también un relativismo enorme. Hemos pasado de la verdad histórica a la verdad de palacio, independientemente de lo que señalen las evidencias. El jefe del Estado dijo, no, yo sigo creyendo que la de Encinas es efectivamente válida, a pesar de que los padres, entrevistaba a algunos de los representantes, digan, para nosotros no tiene credibilidad esa investigación, y para todo efecto práctico, José Ramón, ellos no reconocen la legitimidad del fiscal, como si el fiscal fuese efectivamente un cargo electo. En fin, me parece muy grave y muy valiosa al mismo tiempo la reflexión que has hecho sobre este tema de que no tenga un espacio de definición. Fíjate que sí, y esto de decir el presidente, a mí me parece cuando el propio Alejandro Encinas dice, bueno, pues realmente si no todas las pantallas, los pantallazos como le dicen ahora, no todos son reales, hay algunos que sí, hay algunos que no. Claro, el presidente pues no se somete a las preguntas de nadie más que a las que le hacen, ¿no? Las propias personas que lo acompañan en estas mañaneras. Pero las preguntas, si le dijéramos, oiga, presidente, imaginemos este diálogo, oiga, ¿y qué pantallazos son buenos? ¿Cuáles son malos? ¿En qué porcentaje? ¿Qué deduce? Yo creo que no tendría ninguna posibilidad de responder, porque inclusive ni las jueces ni la propia Comisión de la Verdad hoy me parece que saben cuáles son los pantallazos buenos, los malos, a qué te lleva, a qué no te lleva. Ahora, más allá de esto, que ya de suyo es una tragedia, pues viene la siguiente cuestión. Y todo eso que está produciendo la Comisión de la Verdad, ¿a qué espacio público, a qué espacio de definición, a qué espacio de solución se va a ir?
tampoco hay esto. Este es otro tema increíblemente serio, ¿no? Imaginemos, insisto, que lo que está haciendo la Comisión de la Verdad tuviera una viabilidad, una fortaleza. ¿Qué va a hacer con eso? Tiene que pasar por la Fiscalía. Cuando el fiscal especial presentó las acusaciones, el fiscal general de la República dijo, pues que nos desistimos de estas, el fiscal especial salió. Es decir, todo está, déjame usar esta expresión plástica, lo quiero manifestarlo así, todo está como roto. Y entonces dice uno, ¿pero dónde se van a llevar esas carpetas? ¿Quién las está promoviendo? Pues claro, tienen toda la razón los padres, las organizaciones que los acompañan de decir, pues esto no va a ningún lado, aquí no vamos a sacar absolutamente ninguna verdad, ¿no? Claro. Y me sorprende que sigan diciendo que hay gente que está tratando de entorpecer la investigación y no se atrevan a decir nombres y apellidos como el presidente se atreve a mencionar a miembros del Colegio Nacional, a ti en múltiples ocasiones y recientemente a Villoro. Me sorprende que ahí no se priva de nombrarlos con nombre y apellido y en cambio a quienes estarían estorbando a la investigación, en teoría en la Fiscalía, se les, en este caso, envuelve en una capa gaseosa. Pero no me meto más en este asunto. Te tengo que preguntar una cosa porque estoy francamente inquieto. Tú sabes que, bueno, pues además sabes mi edad y sabes que ya no me asusto fácilmente, pero hace un ratito entrevistaba a José Ramón al presidente de la Cámara de Diputados, a la cabeza del Poder Legislativo, y me hablaba del ocaso de la democracia. Después hablé con el coordinador de la mayoría y me decía que ellos, en un acto de generosidad republicana, a pesar de que el sistema electoral les beneficia, ellos van a hacer un cambio porque están dispuestos, aquellos de Viva la Patria, aunque yo perezca, ¿no? En un acto que, por supuesto, el auditorio valorará. Pero estoy francamente inquieto de ver cómo las normas de la convivencia, las reglas para efectivamente acceder al poder, empiezan a ser motivo de una discordia tan importante en el país. ¿Cómo estás viendo las cosas, José Ramón? Mira, yo creo que de verdad este va a ser uno de los momentos y las personas que nos oigan van a pensar que estoy siendo cursi, y no lo creo. Creo de verdad que es uno de los momentos fundacionales del país o refundacionales. Si en este momento se acepta que se modifiquen las condiciones de la contienda, que el árbitro se partidice, que el árbitro pierda competencias, etcétera, cualquiera de estas cosas, sí me parece que entramos en un periodo muy, muy oscuro de la historia. ¿Por qué? Porque serían los propios participantes, y más aún, los participantes que tienen una condición mayoritaria, quienes definirían si cuáles son las condiciones del juego en el que ellos mismos están participando. Y esto sí creo que a las personas que nos escuchen estas horas sí les debía llamar profundamente la atención. El cuento del dinero, ese es un cuento. Yo sé que es muy cara la elección, pero creo que las personas tendrían que estar valorando la situación del financiamiento de los candidatos y de los partidos por la delincuencia organizada. Es decir, creo que la disyuntiva que nos tenemos que plantear todos es la siguiente. ¿Preferimos un sistema electoral caro, pagado por vía de los impuestos, o preferimos un sistema electoral que va a seguir siendo caro, pagado con el dinero que están lavando o que están apostando las distintas delincuencias, porque son muchas? Siempre pensamos solo en narcotráfico, pero son muchas delincuencias, para poder tener un control de los órganos del poder. Yo creo que las personas están haciendo cálculos muy baratos en el sentido de decir, no, pues es un problema de lo caro del INE, esta reiterada mantra que el presidente de la República todos los días dice, lo caro, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un acto vergonzosísimo entró también a esta discusión, todo el mundo vamos a ahorrar dinero, no se dan cuenta las personas cuáles son las condiciones. Parte del deterioro que se está dando en Estados Unidos, no digo que sea el único, proviene de una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos que autorizó a que los particulares le pudieran meter dinero directamente a las campañas. Y claro, entonces los ricos, muy conservadores, muy ajenos a los valores de convivencia democrática, le han puesto unas cantidades fabulosas de dinero, y eso es parte de la composición. Deforman la competencia, exactamente, claro.
Exactamente. Oye, pero además es de una hipocresía enorme porque dicen que quieren reducir el dinero. Si a pesar de todo el dinero público que reciben, hemos tenido Pemex Gate ligado al PRI, amigos de Fox ligado al PAN, y vimos a Pío López Obrador recibir dinero y decir, oiga, pues si reciben tanto, ¿por qué quieren más? ¿No? Hay una hipocresía enorme detrás de ese argumento. Sin duda, es un argumento completamente falaz, pero insisto, los partidos no se van a detener, van a seguir pagando espectaculares, van a seguir pagando lo que pagan, parte de una contienda en todo el mundo por el modelo. El modelo está pervertido, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Ya en estas elecciones se ha hablado mucho, no solo en esta, ya en varias elecciones, pero en esta en particular, de la cantidad de dinero sucio, déjeme decir, dinero de la delincuencia, que se le puso a uno o a otro para que pudiera ganar la elección, y desde luego estas personas no gastan, invierten. Consecuentemente, le van a decir, voltearían a decir, oiga, nosotros no le regalamos el dinero, amiguito o amiguita, ese dinero se lo dimos para que... Exacto. Hay que ver todo el dinerito que gastaron en la kermés esta del presidente, ¿no? De la cual entiendo que no han informado. Ese dinero les parece que es no gastado. Pero bueno, sí estoy francamente preocupado por los tonos y tomo con muchísima seriedad lo que me dices. Estoy en un momento fundacional del país. José Ramón, miembro del Colegio Nacional, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, un fuerte abrazo. Buenas noches para todos. Gracias, pues ahí lo tiene. Y bueno, pues este es un fragmento de la conversación que tuve con el maestro Camarena esta mañana. Bueno, les recuerdo que hoy jueves también tendremos más adelante la pausa musical con Javier Lozano. Y bueno, pues seguimos con la información, mucha controversia en torno a la reforma electoral. Vamos a ver si hay o no condiciones políticas para que avance. Hoy el presidente le dedicó una parte de la conferencia y también habló de Cuba. Se dedicó por lo menos 20 minutos a hablar de Cuba. Dijo muchas cosas sobre el bloqueo, las cuales yo coincido. Quizá la parte más llamativa es que el presidente no alude que Cuba no tiene, el pueblo cubano no tiene el derecho, como sí tenemos los mexicanos, a elegir gobierno. Díaz-Canel no puede exhibir la legitimidad democrática que tiene Andrés Manuel López Obrador, y tampoco puede Díaz-Canel decir que hay programas críticos, como en México sí los hay, prensa libre. Allá en Cuba, lamentablemente, los cubanos no tienen posibilidad de en este caso, elegir o opinar de manera libre. Vamos con mi compañero Héctor Herrera. Él el día de hoy cubrió la conferencia, me dicen que no lo tenemos. Bueno, en un momento más vamos con él. Jenny Valencia, adelante. Patronal analiza proponer un 15% de incremento al salario mínimo general para 2023 con el propósito de que no se dispare la inflación y afecte el poder adquisitivo de los trabajadores. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, resaltó que ya tienen una propuesta prudente de salario mínimo general de 9% más un monto independiente de recuperación equivalente a otro 6%, acumulando un 15% de aumento. El líder patronal destacó que se busca que se alcance la línea de bienestar, pero también se evite que crezca la informalidad y se desborde la inflación. El análisis que hemos hecho es que pudiéramos proponer un ajuste por inflación, un poco protegiendo la inflación de un 9% más un monto independiente de recuperación equivalente a otro 6%, donde la propuesta sería valor de un 15% exclusivamente para el salario mínimo general. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que hay muy buena disposición para alcanzar un consenso con el sindicato y el gobierno federal en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Estamos preparando una propuesta muy importante, sobre todo que pueda ayudar a mantener que no se siga disparando el tema inflacionario y que sí tengan, o sea, lo más que se pueda va a estar de parte de nosotros, ¿no? Hay muy buena disposición. De tal forma que en la víspera de que inicien las negociaciones para determinar el incremento al salario mínimo general que regirá a partir del 1 de enero del próximo año, empresarios ya tienen una propuesta que busca, por un lado, no castigar el poder adquisitivo de los trabajadores y por el otro, no afectar los niveles de inflación, la cual se prevé cierre el año en 8.5%. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
El presidente abordó el asunto de política exterior. No es habitual que hable de ese tema en la mañanera. Tuvo una larga reflexión sobre Cuba. Ya le decía que para mí pues hay una omisión fundamental. No sé por qué se muerden la lengua en ese tema. Si no hay democracia, los pueblos no se pueden autodeterminar. Esto que tanto valoramos en México, parece increíble que a la izquierda le cueste todavía, en este caso, reconocer la falta de, en este caso, fundamento democrático de esos regímenes, ¿no? Si están invocando todavía la legitimidad revolucionaria, pues aquí tuvimos una revolución, pero luchamos también por la democracia. No me extiendo en el asunto. Hoy habló de eso y habló largamente sobre el particular. Ahora a ver si podemos tener el fragmento en el que también habla de la unión, en este caso, americana. Dijo, vamos a pensar en algo muy grande. Hizo votos ahí porque Estados Unidos anuncia el fin del bloqueo, el fin de, en este caso, el embargo a Cuba. Y bueno, pues hoy hubo un voto muy importante en Naciones Unidas. Yo creo que es un dato político muy relevante para levantar esa situación inicua que hay en contra de Cuba. Pero dijo, bueno, si Biden anuncia que lo van a levantar, vamos a invitar a la Sonora y a no sé quién más, y va a haber baile en el Zócalo. Bueno, pues parece que baile en el Zócalo no habrá, no por esa razón, a lo mejor hay por otra. Pero hay otro asunto que es igualmente interesante, o mucho más interesante que la postura del presidente sobre Cuba, que no es una postura que varíe demasiado respecto a gobiernos priistas y gobiernos, bueno, de Zedillo varió un poco la política hacia Cuba, pero hasta, digamos, Salinas de Gortari, que usó muy bien a Fidel Castro para la legitimación de la cumbre iberoamericana y otros elementos más. Pero no me voy a otros planos. Voy concretamente a lo que el día de hoy comentó el presidente y lo que hoy es noticia. La noticia es que viene Alberto Fernández. El presidente de la Argentina nuevamente viene a México, ha venido, creo que es la tercera o cuarta ocasión que viene, a ver si redacción me ayuda a revisar cuál es el número de veces que ha venido Alberto Fernández. El presidente anunció hace un ratito que viene efectivamente el presidente de Argentina. Trataremos el tema de la integración de América para la cooperación económica con respeto a la soberanía de cada país. Es un sueño, un ideal, una utopía que debe convertirse en realidad. Y bueno, pues hoy tuvo una larga elaboración sobre esto. Dijo, hay que incluir desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Dice, nosotros estamos integrados ya, Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos el TEMEC. Ahora habría que ampliar todo esto. Bueno, esa es una interesante reflexión que vamos a ver qué alcance tiene. Usted recuerda que en la reunión de la CELAC, el presidente abordó, en la reunión de la CELAC del año anterior, abordó este asunto y dijo que pensaba en un modelo como la Unión Europea, pero sin compartir valores, ¿no? Dijo cercenar la soberanía. No entiendo cómo puedes construir algo y al mismo tiempo no compartir valores y no ceder soberanía. Es como una federación que dice, bueno, pues yo mantengo mi soberanía, yo he estado de Nayarit, pero pertenezco a México. Sí la mantiene, pero al mismo tiempo delega su soberanía para construir algo diferente, igual que la Unión Europea lo ha hecho en la construcción más deslumbrante, a pesar de todas las críticas que le hacen, que haya hecho la humanidad en materia de integración supranacional. Pero bueno, a la reunión de la Alianza del Pacífico, que es la que México iba efectivamente a albergar. México es el anfitrión de esa reunión. Ahora, pues es probable que venga también Lula, y va a venir Fernández, de tal manera que ahora va a ser Alianza del Pacífico más Mercosur. Yo lo que no sé es con qué idea viene Lula, si quiere potenciar Mercosur, Brasil es buena parte de Mercosur, o la idea de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en la cual pues una buena parte de la lógica de la Alianza del Pacífico fue para compensar ese poder brasileño. Pero bueno, ahora el presidente dijo el día de hoy en Palacio Nacional que había condiciones inmejorables para avanzar precisamente en este ámbito. Así es que si tenemos el fragmento en donde el presidente habla de esto, lo escuchamos. Si no, no lo tenemos. Bueno, pues entonces vamos ahora con Benito Nasif. Benito, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Ex consejero del Instituto Nacional Electoral y un reputado politólogo. Pues pedirte tu opinión sobre la reforma electoral, Benito. Bueno, digamos que tendríamos que dividirlo en al menos dos partes, ¿no? Una es, este es el momento oportuno para hacer una reforma.
cuando nos encontramos a menos de un año de que inicie el proceso electoral de las elecciones más complejas que jamás hayamos tenido, porque el número de cargos que se van a renovar va a ser el más alto en la historia de este país, ¿no? Entonces creo que es un poco tarde ya en el ciclo. Se tenía en el pasado la buena costumbre de hacer estos cambios al principio del ciclo sexenal para poder poner en práctica, probar, conocer ya la operación de una reforma en la elección intermedia y llegar a la elección presidencial, que siempre son elecciones muy complejas, con esa experiencia, ¿no? Entonces, ese diría yo es un primer punto. El segundo tiene que ver ya con el contenido específico, ¿no?, de los cambios que se proponen. Creo yo que las partes más preocupantes de la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República, la presentó desde el 28 de abril pasado, yo diría que tiene que ver con este nuevo INE que quiere crear de elección popular, donde me parece que lo que está proponiendo realmente es abrir una ruta para que el partido en el poder, el presidente de la República y la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, pues terminen que al final la maquinaria electoral del mismo partido en el poder de Morena pues se encargue de que sean electos y terminen integrando un INE que responda más bien a los intereses del partido en el gobierno. Y creo que eso acabaría con el esquema que nos hemos venido dando desde tiempo atrás, de un órgano independiente, autónomo, no controlado por el partido gobernante. Que ese es el gran riesgo que se ve en la propuesta de reforma que está planteando el presidente de la República. ¿Hay algún modelo? Por supuesto, hablamos del informe que dio la Comisión de Venecia, pero ¿hay algún teórico o alguna experiencia práctica de esto de elección de los integrantes de algún órgano electoral en el mundo, Benito? No que yo conozca, más parecido sean los colegios electorales. Es una institución del siglo XIX por el cual un órgano de elección popular, como lo fue aquí en México la Cámara de Diputados, servía para hacer una función, llamémosla así, jurisdiccional de calificación de las elecciones. No sé hasta si el 88, acuerdas. ¿no? Por ahí lo hicieron. Exactamente, y no solamente en México cayó en desuso, sino en muy buena parte del mundo. Esa es la única experiencia que, digamos, se le parece a esta propuesta, y digamos que no ha sido, y no fue una experiencia feliz, porque casi todo el mundo la ha abandonado, ¿no? Ya. Oye, pues veo con preocupación los tonos. Hace un ratito Krill me dijo que ve el ocaso de la democracia si se aprueba esto. Mier dice que ellos están en un acto de generosidad política y aunque les afecte esa reforma la van a hacer. En fin, veo un tono francamente preocupante en los, digamos, parámetros, en los perímetros del debate, Benito. Claro, porque nos hemos acostumbrado, yo creo que es una buena costumbre en un país democrático, que las reformas electorales se aprueban mediante el consenso de las fuerzas políticas, incluyendo por supuesto a la oposición, y no son una imposición o una medida unilateral tomada por el partido en el gobierno. Entonces yo también comparto esa preocupación de que se busque simple y sencillamente tratar de reunir los votos, un poco como pasó con la reforma constitucional, al transitorio constitucional que amplió el periodo de transición en el que el ejército puede estar involucrado en actividades o en funciones de seguridad de seguridad pública, que fue pues torciéndole la mano, forzando votos
a partir de acuerdos individuales con senadores y diputados de oposición. Incluido el espionaje como elemento de presión. Pues doctor Nassif, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos ahora a cambiar de argumento informativo y vamos a la pausa musical. No sabes cuánto te agradezco la pausa musical de hoy que me ha llegado al corazón. Te mando 1000 abrazos. Con de verdad, mucho muchas cariño, gracias, con mucho Javier. cariño, y ya sabes, mis condolencias muy sentidas, mi querido y admirado amigo. Ya llevamos 4 años en la pausa musical. Espero que sean muchos más. Gracias.